Continuamos con esta casa, no es hotel, esta noche hablando y haciendo una suerte de evaluación del hecho político de la semana, el discurso presidencial de Evo Morales. Sebastián, bienvenido a esta casa, no es hotel. Susita, gracias por la invitación. Casi no llegas. Sí, que vienen a las citas comprando un par de miniaturas. Sebastián, el discurso del presidente se ha convertido en una suerte de disputa política. Lo han criticado por muy largo, por estar lleno de cifras, por no ser un discurso, en palabras de la oposición, concreto. En calidad de viceministro de Comunicación, ¿qué opinión te merece esta afirmación? No, me parece es normal, tiene que ser criticado. Un discurso presidencial tiene que ser criticado por la oposición, es su rol, tiene que tratar de buscar críticas, eso me parece normal. Lo que me pareció un poco ocioso fue criticar si era muy largo o muy corto. Eso me pareció realmente ocioso, cuando podían haber buscado qué criticar o qué aportar, o decir, bueno, en vez de esto yo haría esto otro. Sin embargo, la intención del presidente ha sido dar un discurso detallado, porque él siente que esa es su responsabilidad, de dar detalle de lo que está haciendo con los recursos de la gente. Entonces tomó 4 horas más, 4 horas menos, ya es un problema muy de forma, y no creo que haya sido ese, digamos, un logro de la oposición tratar de criticar la forma, el tiempo, sino más bien haberse dedicado un poco a ir al fondo. Muchísimas gracias, Sebastián. Pablo, tú eres investigador y estás haciendo tu tesis doctoral, entiendo que en el mundo de las ideas. En ese contexto, ¿dónde ubicarías históricamente, en el mundo de las ideas, el gobierno de Evo Morales a partir de su discurso? Bueno, creo que si uno mirara la historia boliviana del siglo XX, lo ubicaría primero como parte de los momentos de la historia boliviana donde se impugnó de manera radical el liberalismo dominante. Hubo varios momentos de esa historia boliviana. Yo de hecho estoy haciendo la tesis sobre el socialismo militar, que es uno de esos momentos donde con Toro y Buch se intentó refundar el Estado. Después sería largo de hacer un balance de eso, pero digamos que no se logró en todas las dimensiones. De hecho, fue más fuerte el imaginario de lo que se quería hacer que lo que se pudo hacer en ese momento. La revolución del 52, los años 70, creo, hay varios momentos donde se impugnan procesos neoliberales o liberales anteriormente previos. Creo que Evo Morales yo lo ubicaría ahí, porque surge como una impugnación justamente en el 2003, a ese proceso, y se plasma en el 2005. Y en segundo lugar, lo novedoso, creo, eso sería lo no novedoso, digamos que hubo otras etapas. Quizá lo que podría uno decir que es novedoso si le va mejor que en los anteriores intentos de superar el liberalismo. En lo novedoso sí creo que hay un proceso de descolonización vinculado básicamente a la propia figura y a la forma como Evo Morales llega al poder después de una sucesión de luchas indígenas, populares, etc. Entonces creo que si uno lo mira dentro de 50 años o dentro de 100 años, donde la lupa la pone bastante lejos y no mira las barcazas, los problemas de cada día, creo que eso es lo que va a quedar en la historia del futuro, ¿no? La descolonización en un sentido bastante radical. Y se podrá discutir después qué significa descolonización, y creo que es una descolonización que es bastante distinta además a cómo ciertos teóricos postcoloniales la imaginaban. Eso es otro debate, pero creo que así lo ubicaría. Muchas gracias, Pablo. Don Horst, usted firma el 19 de enero pasado un artículo haciendo una suerte también de evaluación de los 8 años de gobierno de Evo Morales. Afirma una transformación importante, una transformación evidente en los últimos 8 años. Sin embargo, en su artículo deja ver que los precios internacionales, ¿no?, serían una suerte, digamos, para el gobierno de Evo Morales, que es una suerte que se ha ido extendiendo, que va muchísimo más allá de la gestión. Entonces, la pregunta está en: ¿estamos hablando de un gobierno que sigue teniendo suerte o de un gobierno que ya aprende a gestionar los recursos económicos que le dan los precios internacionales favorables? Yo creo que es una discusión que se ha instalado en el país y que me parece absolutamente estéril, si es buena gestión o es buena suerte. Además, si se trata de buena suerte, es compartida por una centena de países en el mundo y los resultados son diametralmente opuestos. Comparemos a Argentina, Venezuela y Bolivia. Yo creo que en los 8 años pasados Bolivia ha sufrido una transformación enorme
Bolivia es diferente radicalmente en su sistema político, en sus estructuras de poder, en la participación de la gente tanto en la vida social, económica y política, y eso ha sido acompañado por un proceso de... Yo digo, la economía se ha hinchado, porque de verdad no ha crecido por transformaciones estructurales ni por aumentos de productividad, sino sencillamente porque ha venido una inyección de ingresos que nos ha colocado en una dimensión que es 3 veces más grande de lo que había en 2005. Ese ya es un dato importantísimo y es un mérito el haber administrado razonablemente bien en eso. Yo creo que de toda la gestión el ministro Arce se lleva de lejos el primer lugar. El ministro que está batiendo récords es el primer ministro que dura 8 años en esa cartera en la historia boliviana y probablemente quedará un tiempo más, pero su gestión y la del Banco Central han sido impecables, porque bonanza externa ha habido en otros países y no tienen los mismos resultados. Donde veo problemas yo es en el futuro, y entonces yo no diría, si sacan la foto hoy y aquí se acaba la historia, estamos en el punto culminante. De aquí en adelante yo veo problemas y creo que las cosas van a ser mucho más exigentes, porque así como el viento ha sido muy favorable en los 8 años pasados, todo indica que los vientos han cambiado de dirección para los países emergentes, para los países en desarrollo, para los países BRICS, y otra vez se están trasladando las cosas a los centros internacionales. Por lo tanto, habría que ver qué quiere decir lo que está haciendo el gobierno en este último año de gestión y cómo piensa encarar su futuro gobierno, porque en eso parece no haber dudas de que probablemente haya continuidad, con lo cual se superarán otros récords históricos del país, pero hasta aquí los datos indican un cambio cualitativo en Bolivia que no ha existido en el pasado. Recordar, como hace Pablo, los episodios anteriores es muy importante, porque nos dice Bolivia es un país cíclico, pero da la casualidad que el ciclo democrático está durando más de lo que han durado todos los ciclos anteriores, y dentro del ciclo democrático hay un subciclo que es una transformación cualitativa importante, donde todavía no se pueden medir resultados objetivos. Hay mucha retórica, mucha promesa, mucho futuro, mucha expectativa hacia adelante, pero lo que hay ya le ha cambiado a la gente su estándar de vida y ha sacado a muchísima gente de las carencias de la pobreza. La urbanización no es una política del MAS ni mucho menos, pero ha ocurrido, y la gente que se ha incorporado a las ciudades pues tiene mejores accesos a servicio. Eso es importante, porque cuando el doctor Greve habla de ciclos, Bolivia está viviendo un ciclo económico grande, favorable, pero en los ciclos menores también ha tenido 2 caídas, entre el 2009 y el 2011, no han sido ciclos favorables para la economía, y Bolivia ha seguido creciendo, y Bolivia ha seguido generando el excedente, cuando otros países que tienen condiciones parecidas en recursos naturales, en minería, en hidrocarburos, en gas, han caído. Entonces, sí hay ciclos favorables, pero yo creo que desconocer que por lo menos 5 políticas de Estado grandes están funcionando y están puestas en operación, es también no ser muy generoso en reconocer las virtudes de otra gente. Primero, ningún ciclo sería favorable si no hubiera habido una medida económica y política como la nacionalización, que ha cambiado los porcentajes de rentabilidad que hubiéramos tenido. Hubiéramos disfrutado de un mejor precio en un 18%, y hoy disfrutamos de un mejor precio en un 80% de ese ingreso que llegaba al país. Entonces no es tan solamente un tema de suerte. Yo también concuerdo con el doctor de que eso no es un debate, es un debate muy estéril, cuando en realidad sí ha habido una buena gestión. Y si eso uno le suma las transferencias a la sociedad civil, el cierre de las brechas económicas, la ampliación del mercado para el consumo interno, hay medidas económicas que han favorecido mucho a que hoy Bolivia tenga esta amplitud, incluyendo el crecimiento de las 50 ciudades intermedias, que son zonas urbanas y que le permiten a la gente mejor acceso a servicios básicos, qué sé yo, que no se hubieran logrado sin una política de integración caminera, sin una política de diversificación de la banca, de generar condiciones de crédito y ahorro en esas ciudades intermedias, que antes no había ni banco, no había cómo generar movimiento económico, y hoy sí las hay. Yo quisiera nombrar, por lo menos de este discurso de 4 horas y media, 5 políticas de Estado que han funcionado. Primero, la económica, incluyendo el acceso al crédito, incluyendo la capacidad de ahorro, incluyendo las reservas internacionales, que creo que es una política de Estado que tiene que ser considerada con seriedad.
Después yo diría que hay dos políticas muy importantes que responden también a demandas mundiales. Primero, el mundo tiene una crisis energética terrible y Bolivia, a partir de termoeléctricas, de hidroeléctricas, de industrialización de hidrocarburos, está generando una respuesta por lo menos para volverse una potencia subregional en cuanto a satisfacción de necesidades energéticas en la región. La segunda crisis es la crisis alimentaria en el mundo. Cada vez es más preocupante lo que se viene en el futuro. Y para eso Bolivia ha ampliado su frontera agrícola, ha trabajado en inversiones de riego como nunca antes había trabajado, está trabajando en programas de mejoramiento de semillas, está trabajando en programas de industrialización de alimentos. El que el arroz, la quinoa, el aceite, las oleaginosas, incluyendo la soya, hoy sean un producto importante a nivel mundial, no es solamente producto del azar, ¿no? O sea, una vez más, es poco generoso darle eso al azar, sino responde a políticas públicas que están siendo trabajadas no solamente para satisfacer el mercado interno, antes ni siquiera el azúcar lográbamos satisfacer y hoy estamos normalmente en años normales exportando azúcar. Y yo diría que hay dos políticas más que son muy importantes. Primero, los servicios básicos, que es una estrategia clara para reducir la pobreza en el país, que tiene que ver con la urbanización, que tiene que ver con que de 25 ciudades hemos pasado a 50 ciudades en el país, y esas son 50 ciudades donde puedes trabajar con más facilidad, servicios básicos, electrificación, agua, alcantarillado, e incluso telecomunicaciones, que es, digamos, el elemento que más va a abrir brecha para mejorar condiciones de pobreza, de conocimiento, de acceso, de dignificación. Y finalmente, yo quería decir la infraestructura que se ha hecho en el país. Hemos pasado de 500 millones de dólares en inversión a 5.000 millones de dólares en inversión. Y eso transferido a municipios, a gobernaciones. Que si un servicio básico, un potenciamiento de agua potable lo hace un municipio, no solamente porque ese municipio es exitoso, sino porque ha habido una política de Estado favorable, no solamente para lograr generar esa cantidad de ingresos, sino para transferirlas a instancias que tienen la competencia de dar respuesta en agua, en caminos, en transporte masivo, en fin. Podría enumerarte más políticas de Estado, pero yo me quedaría con esas 4 políticas de Estado, además de la económica, que yo creo que hablan sí ya de una visión de estadista del presidente Evo Morales, pero también de un músculo desarrollado por el actual gobierno. Gracias, Manuel. Desde lo político, la evaluación del discurso. Claro, digamos que casi ya lo han dicho todo. Yo coincido con los dos anteriores compañeros, digamos, de que yo creo que a estas alturas, después de 8 años, es sí un debate un poco estéril el considerar que todo se debe a la suerte. Horst citaba otros ejemplos que, digamos, que podrían beneficiarse de las mismas condiciones de los precios internacionales, como el caso venezolano, y tienen, entre comillas, una suerte muy distinta, pero esa suerte distinta se debe sobre todo a una gestión distinta. Entonces yo creo, digamos, que esa etapa después de 8 años podría estar casi superada, y esto no lo dicen solo analistas o columnistas, digamos, del oficialismo, ¿no? Estos días, a propósito del discurso, uno podía leer, no sé, a Carlos Mesa, María Teresa Segada, está el artículo que publicó Fernando Molina en Nueva Sociedad, hace tiempo, digamos, como reconociendo ciertas cosas, porque incluso si quieres plantear ciertas alternativas, nombrar ciertos desafíos o apuntar ciertas debilidades, que el gobierno sí las tiene, es mejor, yo creo, reconocer el campo en el que te mueves, ¿no? Políticamente yo creo, digamos, que se trata de, como ya lo han dicho igual antes, de un gobierno impresionantemente estable para lo que ha sido nuestra historia, pero coincido un poco con Horst Greve al decir que se vienen desafíos muy importantes, ¿no? Porque una cosa es cierta, la gestión económica ha sido exitosa, pero también el factor precios es importante, ¿no? Porque sí, o sea, habría que ver, yo hasta ahora no he visto, digamos, respuestas muy satisfactorias del Ministerio de Minería ante una eventual caída de precios sostenida, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el campo de la minería, a diferencia de lo que apuntaba Sebastián de hidrocarburos, a mí sí me deja un poco que desear. Y son muchas interrogantes, digamos, en la previsible futura gestión, pero de eso ya hablaremos más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de los que nos deberíamos preocupar, don Horst? Bueno, en primer lugar, yo creo que el país necesita un sinceramiento en 2 sentidos. El primero es que una buena gestión y una buena constelación internacional está siendo exaltada al extremo ya de llegar a lo que se llama culto de la personalidad, a endiosar las decisiones y los hechos que han ocurrido últimamente, sin darse cuenta que hay una percepción muy distinta cuando se miran las cosas con mucho más realismo. Yo creo que han ocurrido cosas importantes, el país ha cambiado, etcétera,
pero de ahí a pensar que ya tenemos un cambio cualitativo en América Latina y que podemos influir en las condiciones del mundo, me parece una exageración. Primer sinceramiento, la imagen que transmiten todos desde el ministerio, etcétera, y la figura de Evo Morales y la realidad real. Segundo lugar, la comparación entre hoy y el futuro. O sea, ¿qué cosas hemos hecho para sembrar futuro? En términos absolutamente de desarrollo sostenible, en términos de mejora de nuestra posición relativa en América del Sur. Seguimos siendo la economía más pequeña de América del Sur y probablemente la más vulnerable. Por lo tanto, hemos cambiado, sí, pero los otros han cambiado también. Y tenemos países como el Perú, que es nuestro vecino, que en términos de crecimiento ha estado mejor que nosotros. Está Chile, que tiene mejor récord que nosotros. No miremos solamente los 2 últimos años. O sea, nuestra posición económica relativa en el mundo no es al punto de empezar a decir que ya tenemos una capacidad de competir con los países más exitosos, con mejores condiciones para aumentar la productividad. La productividad no ha aumentado en un ápice en los últimos 8 años. Por eso yo digo, la economía se ha inflado, no ha crecido. Está inflada por la manera de medirla, por el ingreso monetario enorme que ha llegado al país. Pero no hay cambios cualitativos y eso se van a hacer notar cuando empiecen a haber más exigencia en el futuro. ¿Qué es lo que se percibe? La geopolítica de la energía dice que los precios internacionales, tanto del gas como del petróleo, tienen una tendencia a bajar. El Medio Oriente va a perder relativamente importancia, Estados Unidos le está ganando enormemente con los descubrimientos de shale gas, con lo cual va a ser autosuficiente y puede exportar y fortalecer la productividad de Europa. La preocupación por el Medio Oriente hoy en día la tiene la China. La China está cayendo en su demanda internacional y en su tasa de crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que acomodarnos a unas situaciones que no van a tener márgenes de holgura para ser ineficientes, porque no hemos hecho una gestión de construir eficiencia. Hemos crecido fruto de una holgura inexistente en ninguna época del pasado en el país. Y lo que se ha invertido, yo creo que también deja bastante que desear en el término de la construcción de la economía estatal. No tiene coherencia. Ustedes ven la lista de las empresas estatales. Producimos papel, producimos cartón, producimos leche, producimos no sé qué cosas que entre sí no tienen coherencia y han sido localizadas políticamente en la geografía nacional que les interesaba. Pero eso no forma un sector estatal capaz de jalar al resto de la economía no estatal y de resolver los problemas del empleo de mala calidad, del aumento de la productividad y del cambio de nuestra matriz de exportaciones. La mitad de nuestras exportaciones son gas. Si las cosas van mal, la Argentina va a dejar de pagar a muy corto plazo. 1/3 son minerales y los minerales están cayendo y tenemos un orden minero, o un desorden minero más bien, donde hay empresas estatales, cooperativas, empresas privadas, etcétera, donde las más productivas son las internacionales. Y la empresa Guanuni es un ejemplo de una mala gestión donde se ve que antes había algo así como 1.000 trabajadores, ahora hay 4.000 y no producen mucho más. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay que darse un baño de realismo y pensar que hacia el futuro las cosas no pueden seguir como ahora. Hasta aquí llegamos, de aquí en adelante el camino es empinado, mejor le ponemos doble tracción. Gracias, don Jorge. Sebastián, al respecto, ¿no hay ningún avance en cuanto a la producción nacional? No, por supuesto que ha cambiado. Yo no quisiera entrar a comparar Bolivia con Inglaterra, o Bolivia con Estados Unidos, o Bolivia con China, o Bolivia con Rusia, que han sido imperios de siglos y que tienen una acumulación que les permite tener otras condiciones. Yo estoy hablando del peso de Bolivia en la región, que es cada vez más importante, y dos, de que al interior de Bolivia es donde tenemos que hacer la comparación. Cómo estábamos hace 15 años, hace 10 años y cómo estamos hoy. Y por supuesto que ha cambiado. Para empezar, hoy sí somos dueños de los factores de producción más importantes.
el doctor Greve nos habla de un 50% de exportaciones de gas. Antes no éramos dueños de eso y hoy sí somos. Eso sí es un cambio cualitativo y por eso digo, o sea, hay que empezar a reconocer esas cosas con generosidad. La tendencia de la energía en cuanto a la demanda es seguir subiendo, no es empezar a bajar. Los precios pueden oscilar más o menos, pero nunca más van a volver a bajar al precio que teníamos en el 2000. O sea, la oscilación de los precios va a ser menor, puede subir y puede bajar. Hace mucho tiempo ya hay esta tendencia, este riesgo a que el precio de la energía empiece a bajar. Sin embargo, eso no se ha evidenciado en un rango que pueda preocupar ni siquiera a las economías de las empresas, ya para no hablar de la economía del país. Dicen que no se ha avanzado hacia una industrialización. Hay plantas separadoras, estamos empezando a sustituir importaciones de gasolina y la estamos empezando a producir nosotros mismos. El gas lo estamos volviendo urea, que es el fertilizante más importante para dar respuesta a las políticas de desarrollo rural, para agricultura, es el fertilizante por excelencia, que nos da posibilidad de exportarlo. Estamos trabajando en 4 hidroeléctricas que nos van a permitir no solamente llegar a los 6.000 megavatios que necesitamos hasta el 2025, 3.000 para el consumo de Bolivia, pensando que va a seguir creciendo al ritmo que está creciendo, este año 6,5, y además nos va a permitir 3.000 megavatios para seguir exportando a los países vecinos. Por supuesto que eso es cambiar no solamente la estructura y no solamente aprovechar este buen momento económico. 2, ¿qué producimos? Estamos produciendo las cosas más importantes de las que el mundo necesita. Estamos produciendo, primero, energía y segundo, alimentos. Y no el alimento, el tomatito orgánico que nos planteaba alguna vez algún candidato en las propagandas, sino estamos planteando lo que el mundo va a necesitar. Arroz, frijol, soya, azúcar, aceite, que son el elemento que consume pues la gran cantidad de población, no esos hoteles de 5 estrellas. Y yo creo que en todo esto sí está cambiando la estructura del país, no solamente socialmente, que es lo más importante, valorar cómo está el país, cómo está movilizado más de 1 millón de personas hacia la clase media, cómo ya en la zona, en las ciudades intermedias, tiene una condición de vida clara, pero sigue produciendo en el campo, sino que ha cambiado también la estructura productiva del país. Muchísimas gracias, Sebastián. Quédese usted con esta Casa Nosotros, ahora mismo volvemos.